Isaías 28:23 vamos a leer hoy. Estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. El que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino y pone el trigo en hileras, y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto, que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió del Señor de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Aquí está hablando de tres elementos o tres frutos: el trigo, el eneldo y el comino. Son tres clases de personas diferentes. Vamos a la palabra trigo, que en latín se dice triticum, que significa quebrado, triturado o trillado. Para su consumo debe ser triturado o quebrado. ¿Qué cosa? El trigo debe ser quebrado, triturado. Salmo 34, 18 dice de esta manera. Vamos a leerlo. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dice que Dios está con aquel que es quebrantado de corazón. Aquel que es quebrantado en su corazón, Dios está con él. Salmo 51, 17. Vamos a buscarlo y vamos a leerlo. Salmo 51, 17. Dice así. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios está atento al corazón que se quebranta en la presencia de Dios. Pero vamos a seguir leyendo. Estar atentos, dice allí en Isaías capítulo 28, 23. Dios no obra siempre igual. Dice estar atentos. Debemos oír la voz de Dios, atender al dicho de la palabra de Dios. Isaías 28, 23, estar atento a la palabra de Dios y a lo que el Espíritu Santo nos habla. Dios no obra siempre igual, no hace una sola cosa todo el tiempo. El que ara para sembrar, ¿arará todo el día? Por supuesto que no. Si uno vamos a preparar la tierra para sembrarla, no vamos a estar todo el día preparando la tierra. Va a llegar un momento que una vez que la tierra esté preparada, ahí pondremos la semilla. Dios no hace siempre una sola misma cosa. El eneldo no se trilla, el comino no se lo tritura con la rueda de su carreta, dice. El eneldo y el comino solo son sacudidos por la vara. Para extraer fruto hay que sacudirlos. El eneldo y el comino, dos clases de personas rebeldes, reacias a la palabra de Dios, que no quieren obedecer, hay que sacudirlos para exprimir el fruto de ellos. El grano, el trigo, solo se lo trilla con trillo, con la rueda de la carreta. Para triturarlo o quebrarlo es necesaria la fricción. Versículo 28. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre. Isaías 9:1. Mas no habrá para siempre oscuridad para la que ahora está en angustia. No siempre permanecerás tú en angustia o en oscuridad, porque es necesario el proceso en donde Dios quiere quebrantar tu corazón para extraer de ti lo mejor de ti, para dar el fruto apropiado del Espíritu Santo. El proceso del trigo, esto lo vemos en Lamentaciones, capítulo 3. Capítulo 3, Lamentaciones, versículo 25 en adelante. Bueno es el Señor a los que en Él esperan, al alma que le busca. Esto está interesante. Dice que Dios es bueno solo para con aquellos que le buscan y aquellos que le esperan a Él, que le buscan a Dios. Dios es bueno para con aquellos que le buscan, que son quebrantados en su presencia. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Bueno es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. De la mejilla el que le hiere, se ha colmado de afrentas.
porque el Señor no desecha para siempre, antes sí aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Ahora bien, dice, da la mejilla. Como Jesús nos enseñó, el que te pega en una mejilla, dale la otra. Y dice, porque el Señor no desecha para siempre, antes sí aflige. Dios nos aflige. También se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Dios tiene un propósito para llevarte al desierto, para que tú estés en la soledad, para que tú guardes silencio delante de Él, para que cuando estés en el periodo de la angustia, de la tribulación, de la congoja, de la soledad en el desierto, tú no abras tu boca en quejas, ni rezongues, ni protestes, sino que tienes que aguardar en silencio la salvación de Dios. Dice Lamentaciones capítulo 3, debes aguardar lo que Dios quiere hacer en ti, quiere mejorar la calidad de tu vida en el Espíritu, para dar el fruto apropiado de justicia, según el Espíritu Santo. Sigamos. En capítulo 15 de Juan, vamos a ver qué dice Juan capítulo 15, se me termina el tiempo del video, vamos a ir rápido. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Hay un proceso doloroso de poda, hay que podar el árbol para que éste pueda producir más fruto. Dice, el pámpano es el racimo de uva, el pámpano con fruto lo limpiará. Proceso de limpieza, no habla de santidad, sino de proceso doloroso que lleva los árboles antes de dar fruto. En los bosques, por ejemplo, sufren los árboles incendios, plagas, termitas, temporadas invernales de bajísima temperatura, todos procesos dolorosos para luego dar el fruto apacible de justicia. Es necesario la aflicción, es necesario el proceso doloroso, es necesario que Dios nos lleve al desierto para poder nutrirnos, fortalecernos, para dar fruto en el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo luego nos use. El pámpano que permanece en Dios es el trigo nuevo. El pámpano que no lleva fruto es el eneldo y el comino. Tres clases de personas: trigo, eneldo y comino. Al trigo hay que triturarlo, tiene que ser el corazón quebrantado para producir fruto. Pero al eneldo y al comino, para que produzcan fruto, hay que golpearlo con una vara o con un palo, si no, no produce fruto. ¿Qué clase de persona eres tú? ¿Eres trigo, eres eneldo o eres comino? ¿Qué dice? El pámpano que permanece en Dios es el trigo, que soporta la tribulación, la persecución, el aislamiento, la incomprensión, el dolor, la angustia, la soledad, la discriminación, la acusación, las agresiones. Pero para los que no llevan fruto, el eneldo y el comino serán azotados con la vara. Isaías 28:27, el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. Lucas 12:47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Si nosotros no estamos de acuerdo con el Espíritu Santo, si nosotros no queremos ser sometidos por Dios al desierto, si no queremos ser quebrantados en su presencia, para que Dios exprima en nosotros el fruto apacible de justicia, para dar el fruto apropiado de justicia por el Espíritu Santo, para que luego Dios te pueda usar con dones, con ministerios, con talentos, con eficacia, con palabra, con revelación, con sabiduría y con profecía. Si tú no estás de acuerdo con estas cosas, Dios no te va a usar y serás sacudido gravemente. Y dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de Dios no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. El eneldo y el comino son personas, dos clases de personas que no están dispuestas a recibir la corrección, que no están dispuestas a recibir la dirección o la redirección del Espíritu Santo, que no están de acuerdo con la disciplina de nuestro Dios, que no están de acuerdo con la palabra de Dios y con lo que dice y habla el Espíritu Santo. Y que cuando el Espíritu Santo habla por boca de un pastor, ministro, profeta, obrero de Dios, se irritan, rechinan los dientes, muestran las garras y no están de acuerdo porque no pasaron por el periodo del desierto. Prepárate. Dios quiere de ti que seas un buen trigo, no que seas eneldo y comino, que rezonga, que protesta, que querella, que critica, que calumnia, que difama, que acusa y que sentencia. Cuidado, Dios te quiere como trigo, no como eneldo ni como comino.